El 7 de noviembre es una fecha muy importante en Costa Rica, ya que sucedieron acontecimientos que dejan huella en la historia, como el 7 de noviembre de 1949, día que fue aprobada la nueva Constitución Política de Costa Rica, la cual rige hasta la actualidad. Otro acontecimiento importante fue el 7 de noviembre de 1889, cuando los costarricenses salieron con armas a defender el proceso electoral. Es por este motivo. Estamos con el asesor de estudios sociales en la Dirección Regional de Pérez Celedón. Hace días quería entrevistarlo y qué mejor oportunidad para consultarle qué se celebra el 7 de noviembre en Costa Rica. Sí, muchas gracias, Douglas. Bueno, en el contexto que nos ocupa, es el Día de la Democracia y es el día que se rememora un acontecimiento que sucedió en 1889. Ese 7 de noviembre, si bien fue un suceso que realmente ocurrió, se dio a raíz de unas elecciones que se habían celebrado ese año y que dieron como resultado la elección muy polémica, en donde el presidente del momento, el general Bernardo Soto, no quiso entregar el poder al que había resultado ganador, que era José Joaquín Rodríguez. El licenciado José Joaquín Rodríguez era presidente de la Corte Suprema y era, como decir, el candidato de oposición. El general Bernardo Soto Alfaro quería dárselo a Ascensión Esquivel Ibarra, que era, como decir, de la misma línea que él. Y eso originó un descontento social y una serie de protestas que finalmente hicieron recapacitar al general Bernardo Soto, quien le dio el poder de manera transitoria al doctor Durán, quien fue el presidente nada más un tiempito, ¿verdad?, hasta que finalmente ya se le dio el poder a el licenciado Rodríguez. Nos podríamos decir que el 7 de noviembre de 1889 es la primera vez que los costarricenses salen a defender su derecho a que se respetara el voto por quien ellos habían elegido. ¿Es así? El voto sí, porque acordémonos que antes no existía una institución que luego se va a profesionalizar, como son los partidos políticos. Ahora, hay que ser claro de que es una celebración, es una fecha histórica, una efeméride que ha sido también muy utilizada por políticos para sus fines, ¿verdad? Por ejemplo, y quiero ser concreto en 1989, cuando era presidente el doctor Oscar Arias Sánchez, se hizo lo que él llamó el centenario de la democracia de Costa Rica. Sin embargo, ese acto no era como tal, sino que fue como un acto propagandístico a lo cual él convocó a todos los presidentes de la región latinoamericana para celebrar tal supuesto centenario, olvidando curiosamente de que en ese lapso hubo también una dictadura, claramente, como lo fue la de los Tinoco. Hubo intentos de golpe de Estado, como el Bellavistazo en 1932, la Guerra Civil de 1948, que provocó un rompimiento en el orden constitucional, y después ya vino un periodo de estabilidad. Pero en ese lapso de 1989 y que había iniciado en 1889, hubo periodos donde la democracia costarricense se había fragmentado. De hecho, fue hasta 1942 cuando ya se aprueba el 7 de noviembre, ¿verdad?, como el Día de la Democracia Costarricense. Correcto. Nos mencionabas que después del 89, de 1889, se dieron diferentes acontecimientos importantes, ¿verdad?, como golpes de Estado y fraudes electorales, los cuales también fueron fundamentales como para que diéramos paso a tener una guerra civil en el 48. Sí. Es importante, tal vez las personas en la actualidad pueden pensar que el voto en Costa Rica siempre fue directo, secreto y universal, pero no fue así, ¿verdad? En donde es hasta las elecciones de 1913 y 1928 donde por fin ya se aceptan aspectos que hoy diríamos que son parte de nuestra nación, ¿verdad? El voto
directo primero, ¿verdad? Que es el voto que cualquier persona lo puede ejercer como un derecho universal, y después el voto secreto, porque eso es otro detalle, o sea, antes del voto, antes de que esto se diera, el voto tenía que ser público. Imagínense la coacción que ejercía, por ejemplo, los gamonales, que eran los jefes de los trabajadores, la persona influyente en una comunidad, sobre los votantes, en donde ese votante tenía que hacer público su voto, o sea, tenía que quedar bien con el gamonal, con el hombre fuerte del pueblo. Entonces, esa cuestión del gamonalismo influyó durante mucho tiempo en la democracia recién naciente de Costa Rica. Sí, bien interesante, ¿verdad? También hay otro acontecimiento ahí, que por esa forma de voto nosotros llegamos a tener un presidente que fue electo sin un solo voto, ¿verdad? Sí, de hecho que la elección que ahorita estábamos hablando, la de 1913, que esa es la que abre el periodo constitucional para 1914, 1918, es donde se da esa situación. Ninguno obtuvo la mayoría, que era el 50%, era muy difícil sacarlo. Sin embargo, eran épocas donde las elecciones se manejaban con mayores amplitud de rangos de decisión, y ninguno sacó el 50%. Esto hizo que la solución salomónica fuese buscar una tercera opción, y en ese caso salió como el designado don Alfredo González Flores, que fue el que ejerció la presidencia en 1914-1917, cuando lo derrocó Federico Tinoco, su propio ministro de guerra. Y curiosamente ese derrocamiento nos lleva a declararle por primera vez la guerra a Alemania, ¿verdad? Sí, en ese momento sí, porque al igual que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, se hicieron por decisiones para quedar bien con Estados Unidos. Importante, ya que la democracia la celebramos aquí en Costa Rica, el Día de la Democracia, el 7 de noviembre. Muchas personas toman democracia como solamente el derecho de ir a votar, de ejercer, ¿verdad? Ese derecho, pero vemos como democracia es más que eso, y se han dado una serie de acontecimientos desde ese 7 de noviembre de 1889 para ir forjando los diferentes aspectos de lo que es nuestro país, y la importancia de seguir fortaleciendo esa democracia, porque en muchas ocasiones vemos cómo se ha ido olvidando ese concepto de democracia, tanto así que muchos desconocen que se celebra el 7 de noviembre. Entonces, totalmente, Douglas, eso es algo que debemos irlo fomentando en las nuevas generaciones, una concepción de democracia más allá de lo electoral. Exacto, ya tal vez sería como tema de otro video, ¿verdad? Sí. Porque yo en lo personal siento que los costarricenses no sabemos votar, ya que votamos por diputados, no sabemos por quiénes estamos votando, ¿verdad? El presidente es por el cual nos preocupamos en su mayoría, y en realidad muchas veces se eligen por otros temas que no son ni los meramente de una campaña electoral. De hecho, usted lo ha planteado muy bien. Sí, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos ha platicado. Creo que sería importante que las personas, ¿verdad?, se preocupen más por conocer nuestra historia, por ver cómo es que se ha ido forjando nuestro país. La democracia que tenemos hasta el momento no nos ha llegado así tan bien. Claro, y lo que usted dice es algo ciertísimo. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias a usted, Douglas, por la oportunidad de dirigirme a sus estudiantes, y en cualquier momento podemos tratar el tema que usted tenga bien. Quedaremos ahí pendientes con claro, otro tema. Con mucho gusto. Muchas gracias.